Muy buenas noches, mi nombre es Asdrúbal Bravo, soy participante de la especialización en telemática e informática en educación a distancia. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante que es el de el ambiente virtual de aprendizaje, la famosa ABA. En este sentido, nosotros vamos a desarrollar la unidad 4 del curso de gerencia de sistemas educativos basados en educación a distancia de código 839. La facilitadora es la profesora María González y en este sentido vamos a desarrollar la presentación. Primero, ¿qué significa trabajar con ambiente con características virtuales? Para López, sin referencia, un ambiente virtual de aprendizaje se entiende como un entorno de interacción sincrónico y asincrónico con base en un programa curricular. Este aspecto es llamativo porque el ambiente virtual de aprendizaje, y este aspecto lo quiero destacar, se entiende como un entorno en donde es posible la interacción entre el docente y sus estudiantes utilizando una comunicación que sea sincrónica o asincrónica. Sincrónica, por ejemplo, un chat, también podría ser una videoconferencia, una audioconferencia. Y en el caso asincrónica, por ejemplo, una lista de correos, puede ser también un blog en donde el profesor da una serie de pautas y los estudiantes tienen que ajustarse a esa estrategia y consideración que el profesor ponga desde el principio. Ahora, la idea de desarrollar un ambiente que trabaje de manera virtual es un complemento de lo que se llamaría educación a distancia, pero hay que tener presente dos cosas. Tenemos la educación presencial, la educación semipresencial, la educación a distancia y la educación en modalidad virtual. No hay que confundir educación virtual con educación a distancia, ya que si bien se trabajan con plataformas que optimicen el proceso de enseñanza, no significa que todo curso administrado de manera virtual, hemos dicho que todo curso administrado de manera a distancia sea virtual. ¿Okay? Entonces, ahí entran en consideración otros aspectos como la asesoría, las tutorías, las comunicaciones por los blogs, en donde eso es un parámetro importantísimo a la hora de un curso bajo la modalidad distancia. Pero, ¿qué significaría eso? Que la educación virtual podría decirse que es como una modalidad de la educación a distancia. Entonces es necesario, como dice López, que ese proceso de enseñanza y aprendizaje se dé bajo un sistema de administración de aprendizaje que se conoce como sistema de administración de aprendizaje. Eso es importante porque ya de aquí tenemos que tomar en cuenta los siguientes aspectos. Es necesaria una interacción. Un currículo obedece a lo que motiva ese ambiente virtual de aprendizaje. Obviamente está encauzado a un proceso de enseñanza y aprendizaje y eso se resume en que para eso pueda ser posible es necesario un sistema que garantice una comunicación sincrónica y asincrónica. Y todo eso se traduce en el famoso ABA. Por tanto, podemos definir que el sistema virtual de aprendizaje, de ambiente virtual de aprendizaje, es un espacio donde confluyen las tecnologías de comunicación e información con el fin de ser empleado a nivel pedagógico. ¿Cuáles son los elementos de un ambiente virtual de aprendizaje, de un ABA?
los usuarios, el currículo, los especialistas y los sistemas de administración de aprendizaje. En el caso de los usuarios se refieren a aquellas personas hacia quienes van dirigido el proceso de aprendizaje. Este aspecto es muy importante, ya que la base central de todo el proceso de enseñanza tiene que ser el estudiante. Y en este caso, para hacerlo mucho más amplio, son los usuarios. Entonces los usuarios son aquellas personas que van a poder beneficiarse de ese ambiente virtual de aprendizaje. Esto podría decirse que eso incluye tanto a los docentes como a los profesores. Los docentes profesores y los estudiantes, porque de alguna manera esos nuevos procesos de aprendizaje y de enseñanza se pueden de alguna manera reflejar en un buen proceso de enseñanza y del dictado de las clases. Ahora, el currículo es importante porque el currículo se entiende como que la base fundamental que se nutre a partir de unas corrientes pedagógicas que de alguna manera se reflejan en los programas y las unidades de aprendizaje. Esto es muy importante porque primero existe el currículo, ok, que vendría siendo la malla curricular a la cual pertenece una materia de una carrera. Después de eso viene el programa del curso, que indica la cantidad de horas semanales, si son horas de laboratorio, si tiene prácticas teóricas y además indica las unidades de crédito. Además, allí viene los objetivos de ese curso y a partir de allí es donde el profesor diseña el programa. Después vienen los especialistas y los sistemas de aprendizaje, de administración de aprendizaje. Los especialistas son aquellas personas que se encargan de hacer el mantenimiento del aula. Allí también están presentes los pedagogos, están presentes los técnicos, los ingenieros, los profesores y toda aquella persona que pueda dar un aporte para el desarrollo de ese ambiente. Ahora, en el caso de los sistemas, tenemos lo siguiente. Tenemos estos aspectos que son. Entonces aquí tenemos los sistemas de aprendizaje. Tenemos, por ejemplo, el Training Coordinator, el Web City Com, Learning Space, Learning INC, Forum Enterprises, Virtual U, Blackboard y Symposium. De todas esas herramientas que están descritas allí, yo solamente he tenido la oportunidad de trabajar con Blackboard. Blackboard Collaborate es una herramienta y un sistema de aprendizaje muy interesante porque, en primer lugar, tiene la posibilidad de trabajar diferentes situaciones en una sola plataforma. El único detalle es que es pago, pero lo que tiene que ver con su diseño estructural o la estructura del propio sistema es muy interesante porque puedes combinar aspectos como dictado de clases, grabado de clases, también puedes alojar la grabación en una nube. Su finalidad en un principio era como establecer un medio que no solamente garantizara el proceso de aprendizaje, sino que trabajara como plataforma para almacenar contenido monetario. Entonces, es una plataforma que combina una billetera con una plataforma de enseñanza. De hecho, el principio era eso, una plataforma monetaria y después migró a
a un contenido educativo. ¿Okay? En este aspecto tenemos en el caso de los entornos de un ambiente virtual de aprendizaje, hay que tener presente lo siguiente. Primero, debe existir un conocimiento del tema por parte del facilitador y de los especialistas. La colaboración es posible porque hay diferentes formas de colaboración. Hay un aprendizaje cooperativo y colaborativo. Dependiendo cómo el profesor dicte la materia o de las instrucciones, aquí lo importante es que en el ambiente virtual de aprendizaje o ABA es necesario que cada una de las personas participen. O sea, necesitamos entonces que los estudiantes sean activos, no pasivos. Cada uno aporte desde su experticia, desde su conocimiento a partir de un tema específico y ya después de allí lo que hacen es construir el conocimiento. Ahora, también es importante la asesoría que el profesor pueda dictar o dar en ese momento, porque si bien los estudiantes tienen en cierto aspecto independencia, que en el caso, por ejemplo, del aprendizaje colaborativo, es necesario fijar unas instrucciones en donde el docente, si bien no va a estar 100% acompañándolo, entonces es necesario que los estudiantes también tengan esa seguridad de que hay alguien que los está vigilando, a pesar de que su presencia no sea 100% efectiva. En el caso de la experimentación, los ambientes virtuales de aprendizaje tienen esa característica que están en constante innovación. Esa constante innovación permite de alguna manera que el propio ambiente esté constantemente en evaluación y que esté en constante cambios positivos. Y también está presente en la gestión. Aquí tenemos unos aspectos importantes de la fase de un ABA y esas fases son tres. Una que tiene que ver con el diseño, la planeación, otra que tiene que ver con el diseño y una que tiene que ver con la operación o ejecución. En este aspecto, la fase 1, que es la planeación, es necesario tener presente primero la existencia de un programa, también tiene que estar dirigido o tener presente a qué público va dirigido el mismo, cuáles son los objetivos de ese ambiente virtual, con qué recursos nosotros disponemos y el talento humano que va a dictar propiamente el curso o va a trabajar con la plataforma en cuestión. Después de eso viene el diseño, que está relacionado con un proceso de aprendizaje que viene del currículo, o un desarrollo de entornos en donde aparecen los equipos multidisciplinarios y además están presentes los especialistas. En la fase de diseño no necesariamente tienen que estar los especialistas y el equipo, pero sí deben estar presentes quiénes son esas personas que van a trabajar en el desarrollo de esa ABA. Por tanto, si bien el proceso de aprendizaje viene un currículo, eso no significa que paralelamente nosotros no estemos ya pensando quiénes son aquellos colaboradores que nosotros con los quienes vamos a trabajar para desarrollar ese ambiente virtual de aprendizaje. Y después de esto viene la producción de contenidos digitales. La producción de contenidos, que se entiende como el material instruccional, es el segundo aspecto más importante después de la fase 2. ¿Por qué? Porque ya conocido el diseño y ya tener presente cómo se va a desarrollar el entorno, lo importante es desarrollar el material. Porque sin el material, la simple presentación de los contenidos se puede hacer de una manera informal y eso puede ser algo muy peligroso que pueda atentar contra el programa de la materia que proviene de la planificación y además chocar con el diseño del aprendizaje
que proviene de un proceso de aprendizaje que se engloba en la fase 2. Y ya la fase 3, que es la ejecución propiamente la operación, tenemos el curso en línea, además de haber un soporte técnico y también una fase de ejecución. En este caso, las condiciones necesarias por un ambiente virtual de aprendizaje son la confianza, la interacción, la accesibilidad y finalmente la motivación. Este aspecto es muy importante porque además de la confianza y motivación, es necesario tenerlo presente, ya que un aspecto que vamos a discutir más adelante, en lo referido a las desventajas de la ABA, es necesario que si no existe la confianza y la motivación por parte del docente hacia sus estudiantes, puede eso provocar en la deserción de los mismos a la hora del dictado de los cursos o de la presentación de los cursos. ¿Cuáles son las consideraciones generales a la hora del desarrollo de las actividades en ABA? Primero, debe haber un bloque inicial, seguido una metodología y finalmente un bloque de cierre. Esto se traduce en cualquier dictado de materias, independientemente si es presencial, semipresencial o educación a distancia. ¿Por qué? Porque un bloque inicial implicaría primero que el docente es una persona de carne y hueso, que no es un bot o es un video que grabó a alguien y el estudiante simplemente lo que va a hacer es verlo. No. En ese bloque inicial se dan las indicaciones generales del curso y también de la unidad de aprendizaje que en ese momento se esté desarrollando. Y allí se establecen las indicaciones precisas y concretas de la actividad y de la materia o curso como tal. Después viene la metodología. En este caso, la metodología se refiere a cómo se va a desarrollar esa ABA. Deben estar claras las orientaciones de la actividad, referencias de la temática a desarrollar y algo muy importante que es lo que voy a discutir al final de esta presentación, que es la fecha y el tipo de evaluación que los docentes deben considerar a la hora de desarrollar un curso en línea o de trabajar con ABA. Y finalmente un bloque de cierre que implica el cierre propiamente de la actividad y además dejar algunas preguntas en el aire para que el estudiante se lleve esa inquietud para su casa y que en la otra sesión pueda responderla. Actividades que se desarrollan en un ambiente virtual de aprendizaje. Tenemos, por ejemplo, el foro académico, el chat, la wiki, cuestionarios. También podríamos tener, por ejemplo, prácticas virtuales, entre otras. Por ejemplo, en el caso del foro académico, es un espacio de discusión donde los participantes de un curso comparten una temática y aclaran dudas. El foro se está trabajando recientemente en actividades que tienen que ver con ABA porque permite intercambiar ideas entre participantes. Aquí también podría entrar el blog como una actividad perteneciente al ABA. Tenemos también, por ejemplo, el chat, permite la comunicación de manera sincrónica entre dos o más participantes y por medio de texto. Aquí también podríamos tener videoconferencias, como estamos viendo allí, cuestionarios, la wiki, el blog, entre otros. Ventajas y desventajas del ABA. Por ejemplo, ventajas. Se presentan módulos para la gestión y administración académica y la organización de cursos. Ahí tenemos, por ejemplo, Moodle, tenemos Classroom como también herramienta que se puede utilizar para desarrollar ABA, entre otras. Posibilita la comunicación e interacción entre los estudiantes y el profesor y el tutor, que es lo que en verdad se busca con un ambiente virtual. Se presentan diferentes
tipos de actividades que al ser implementadas en el curso pueden también significar diferentes actividades de evaluación. Se incorporan recursos de seguimiento y evaluación de los estudiantes. Por ejemplo, en el caso del Classroom tenemos una pestañita asociada a las actividades de clase en donde el profesor asigna una serie de actividades y el estudiante, cuando las entrega, después que son corregidas, puede ver exactamente cómo es su desempeño durante esa materia. Y se adaptan precisamente a las características y necesidades de los usuarios. Ahora, ¿cuáles son algunas de las desventajas? Primero, es evidente que puede existir fallas de conectividad entre los servidores. Se puede caer el internet, nos podemos quedar sin datos, se puede ir la luz. Entonces, eso afecta a los servidores. También es posible que exista lentitud a la hora de transmitir la información. Oye, si yo voy a mandar un video o un podcast, un audio, y ese audio dura 10 minutos, probablemente el que yo mande la información, dependiendo de la velocidad de conexión entre los usuarios, pueda ser rápida o lenta. La tendencia a la evaluación, este aspecto es muy importante, la tendencia a la evaluación la tendencia es a evaluar resultados, pero en algunos casos puede olvidarse los procesos que implican la construcción del conocimiento. Esto es muy delicado porque algunos profesores consideran que el ABA es simplemente mandar un contenido y que el estudiante lo lea y le entregue un producto. Eso no puede ser llevado de esa manera, porque el ABA, además de ser una plataforma que permita diseñar y presentar estrategias de evaluación, también tiene que ser una herramienta que enriquezca el conocimiento. Entonces, si mi ABA va a estar solamente desarrollado para que solamente el estudiante me entregue un contenido y un producto, entonces probablemente ese estudiante no pueda entender qué significa haber visto esa materia. Aquí está una parte también que es delicada, que es abandono del proceso de aprendizaje en situaciones donde el diseño metodológico no favorece al desarrollo de relaciones interpersonales. Eso ya lo habíamos visto anteriormente en lo que tenía que ver con aspectos importantes a la hora del desarrollo de una ABA. Si no hay confianza y esa confianza tampoco se traduce en una situación que tenga que ver con una evidente falta de motivación por parte del docente, entonces las consideraciones del ABA no se cumplirían. Y algo muy importante, que es lo que comenté en el punto 3, la obsesión por la transmisión de contenido. ¿Qué aspectos son básicos a la hora del dictado de un curso a distancia o de la educación a distancia? Primero, es necesario fundamentar todas las prácticas que se diseñen a la hora de la educación, del proceso de enseñanza, usando esta plataforma por medio de teorías pedagógicas sólidas. Entre ellas tenemos el constructivismo, conductismo, teoría sociocultural, la teoría de las inteligencias múltiples. También es necesario identificar los principios pedagógicos clásicos que refuerzan la educación presencial y que además pueden ser vigentes y aplicables en educación a distancia y en la modalidad virtual. Claro, uno podría decir, bueno, si el aprendizaje tiene que ser significativo y se puede desarrollar desde el punto de vista didáctico dentro de un salón de clases de manera presencial, entonces ese principio pedagógico o teoría o aspecto desarrollado en una teoría pedagógica puede ser también implementado en ambiente de educación a distancia, en modalidad de educación a distancia. Estar atento al cambio,
las distintas corrientes pedagógicas o el desarrollo de nueva tecnología, es necesario también eliminar las resistencias personales endógenas y exógenas al cambio. Hay personas que probablemente trabajar en ambiente virtual les parezca raro y extraño y eh, no entiendan que esto es parte de un proceso de cambio y sean reacias a participar dentro del mismo. Incluir procesos de investigación que refuercen las propuestas de cambio a partir de publicaciones que uno vea en internet, la capacitación a partir de, de cursos y talleres que el profesor de alguna manera pueda apreciar en su proceso de formación, y que eso también está relacionado con la actividad 6. Para finalizar, si bien esta parte que está aquí, que es la actividad evaluativa de la modalidad virtual, pertenece a otro curso, cerrar precisamente el ABA implica no solamente desarrollar el contenido, pensar la estrategia, montar la plataforma, hacer una retroalimentación de la plataforma. También es necesario la actividad evaluativa, ya que con eso culminas exactamente la implementación de esta actividad dentro de tu ABA. En este sentido, se deja a modo de reflexión los siguientes aspectos. ¿Cómo se debe evaluar el aprendizaje en línea? Ok. Estas preguntas se deben responder a la hora de finalizar cada contenido dictado en el ABA. Entonces el docente debe analizar lo siguiente. ¿Qué significa evaluar el aprendizaje en línea? ¿Cuál es la finalidad de la evaluación en línea? ¿Qué aspectos se deben evaluar en ese curso en línea o en esa ABA? ¿Cuáles son las formas de evaluación? ¿Cuáles son los instrumentos y técnicas que me permiten hacer esa evaluación en línea? ¿Cuáles son las tendencias en la evaluación? ¿Cuáles son las maneras de la evaluación pedagógica? Y finalmente, ¿cuáles son las herramientas y plataformas que me permiten hacer una evaluación del aprendizaje en línea? Bueno, esta fue la presentación. Con este último contenido termino todo lo que es relacionado a el ambiente de aprendizaje, el ambiente virtual de aprendizaje, y espero de alguna manera haber contribuido con esta presentación a generar conocimiento y además generar interrogantes que nosotros como futuros docentes y también maestros podamos de alguna manera mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muy buenas noches a todos y éxito.